Continuamos con la parashá Toldot, que significa generaciones. La parashá es la número 6 y vamos a leer la Torá, la bendita Torá, en el libro de Génesis, capítulo 27, en el libro de Bereshit, capítulo 27, desde los versículos 31 al 46, lo que nos dice la bendita Torá. También él preparó la comida sabrosa y se la llevó a su padre. Le dijo a su padre: levántese, mi padre, y coma de la presa de casa de su hijo, para que me bendiga su alma. Entonces le preguntó su padre Isaac: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Isaac se estremeció mucho y dijo: ¿quién es? ¿Y dónde está aquel que cazó la presa? Me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieses y lo bendije. También él se ha bendito. Con esta última declaración, Isaac confirma definitivamente la bendición que le dio a Jacob. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Pero él le respondió: vino tu hermano con inteligencia y con derecho, tomó tu bendición. Entonces él dijo: quizás por eso fue llamado Jacob, pues me ha engañado. Acá, estas dos voces: tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y agregó: ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú: mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus hermanos, y con trigo y vino le sustenté. Y para ti, ¿dónde y qué podré hacer, hijo mío? ¿A dónde podré hallar qué hacer por ti? Esaú le replicó a su padre: solo una bendición tienes, padre mío, bendíceme también a mí. Mi padre. Esaú levantó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió diciéndole: mira, en lo mejor de la tierra será tu morada, y también tendrás el rocío del cielo de arriba. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y cuando seas agraviado, quitarás su yugo de sobre su cuello. Agraviado en cuando trajera las normas de la Torá, y Israel no tendrá dominio sobre él. Esaú aborreció a Jacob por la bendición que le dio su padre. Se dijo Esaú a sí mismo: se están acercando los días del duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Reca fue informada de las palabras de su hijo mayor Esaú y mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, Esaú, tu hermano, tiene segundas intenciones respecto de ti. Pretende matarte. Ahora, hijo mío, obedéceme, levántate y huye a lo de mi hermano Labán en Harán. Quédate con él un tiempo hasta que se aplaque la ira de tu hermano, hasta que ceda la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré por ti y te traeré de vuelta. ¿Por qué debo perder a ustedes dos en un día? Si él intenta agredirte y tú lo matas, sus hijos te matarán a ti. Asimismo, ella vio proféticamente que ambos morirían el mismo día. Reca le dijo a su esposo Isaac: estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob se casa con una mujer de las hijas de Het, como estas, de las que viven en esta tierra, ¿para qué necesita la vida? Reca estaba disgustada con las mujeres idólatras de Esaú, que justamente eran hititas. Vamos a contemplar lo que nos dice la bendita Torá en el versículo 27, 36, capítulo 27 del 36 que hemos leído, cuando dijo Esaú: quizás por eso fue llamado Jacob, pues me ha engañado. La voz Jacob tiene la misma raíz que Acap, que significa engaño. No obstante, no fue por engaño que Jacob tomó la bendición de la primogenitura destinada a Esaú, sino porque Esaú despreció la condición de primogénito y resignó su derecho como padre. Por otra parte, la voz Acap
significa también talón. Jacob fue llamado Jacob por haber nacido tomando el talón. Ekeb, la palabra Ekeb es talón, de su mellizo, Esaú. Porque mientras Esaú representa la materia y el instinto animal de ser, Jacob representa el alma divina, cuya función es tomar a aquella y orientarla en la dirección adecuada. No obstante, Esaú vio en el nombre Jacob un sentido peyorativo, derivado del engaño, porque desde el mundo fragmentado de Esaú y de la materia, la realidad se presenta como fragmentos aislados, en vez de la unidad armónica y absoluta que en verdad es. Y por eso, lo que a los ojos de Esaú se presenta como engaño, lo que a los ojos de la materia se presenta como despropósito, en verdad no es tal, sino diametralmente lo opuesto. Es la imagen absoluta que se aprecia desde el alma, en contraposición a la imagen limitada y fragmentada que se ve desde la materia. Esa es la visión que tenía Esaú respecto a Jacob. Y otros versículos 44 y 45, los dichos de Rivka. Dijo Rivka a Jacob: quédate en casa de mi hermano, en Harán, hasta que se aplaque la ira de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. ¿Cómo sabría Jacob que la ira de su hermano se habría aplacado? Por ello es que Rivka, conocedora del carácter recíproco de las relaciones interhumanas, reiteró el concepto: hasta que se aplaque la ira de tu hermano, como diciendo: cuando se aplaque tu ira contra tu hermano, sabrás que se ha aplacado la ira de tu hermano contra ti, porque el odio se corresponde con odio y el amor se corresponde. Amén. ¿Por qué Isaac tembló tanto y Rivka dudó de su vida? Los patriarcas y sus esposas se habían dedicado para servir única y exclusivamente al Eterno. Toda su vida estaba dedicada a hacer la voluntad del que lo llamó. Conforme iban siendo fieles en las pruebas que les fueron presentadas, el Eterno confió en ellos más y más bendición y responsabilidad. La recompensa por la fidelidad es mayor responsabilidad. El que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Aprende a ser fiel en lo poco y el Eterno te dará mucho. Si no te da mucho, revisa tu vida para ver si hay un área donde eres infiel al Eterno. Corrige esa área y séle fiel en todo. Así podrá darte más y más. Una de las cosas que el Eterno había dado a nuestros padres era la capacidad de pronunciar bendiciones de manera profética sobre otras personas y especialmente sobre sus hijos. Cuando Isaac había pronunciado una bendición profética sobre su hijo menor, pensando que era el mayor, y se dio cuenta que había sido una equivocación, tuvo muchísimo temor. El texto hebreo usa 5 palabras para expresar el gran pavor que experimentó en ese momento. ¿Por qué tuvo tanto miedo nuestro padre Isaac? Él sabía que su vida servía para transmitir a sus hijos lo que el Eterno había dado a su padre Abraham. Entendió que todo el plan de redención estaba encerrado en esa elección. Cuando él pensaba que le quedaba poco tiempo para morir, quiso pasar a su hijo primogénito la bendición final, para que el plan de redención y las promesas del Eterno pudieran tener un seguimiento en su hijo. El problema era que el Eterno no quiso que Esaú fuera el escogido, sino Jacob. Y parece que Isaac no lo tenía claro y actuó según la tradición y no según el espíritu profético, lo cual es fácil. Ahora, la responsabilidad que posaba sobre sus hombros era inmensa, y por eso cuando supo que había dado la bendición a la persona que él al principio pensaba que no tenía que haberla recibido, tuvo un temor espantoso, un temblor espantoso. Temía haber fallado al Eterno en uno de los momentos más importantes de su vida. No solamente todo el futuro de la redención y las promesas estaban en juego con esa bendición, sino también el nombre del Eterno,
podía haber sido profanada al equivocarse en esto. Isaac tomó su papel en serio y no quería fallar al Eterno. Cuando pensaba que había fallado en un momento tan crítico, se llenó de pavor. Nuestra madre Rivka tenía el mismo sentir en cuanto al propósito de su vida. Ella sabía que había sido escogida por el Eterno para ser parte de un plan profético muy importante, y tampoco quería fallar en su llamado. Sabía que sus hijos eran la esperanza para el cumplimiento de los planes del Eterno para su vida. Si los hijos fallaran, ella no tenía ningún sentido para vivir, porque ellos eran su razón de haber sido involucrada en este plan divino. Esaú se había desviado del plan al casarse con las hijas de Kenan. Por eso no podía ser el portador de la promesa de redención para el mundo, y él no podía heredar la tierra prometida. El único que quedaba y que podía calificar era Jacob. Por eso era muy importante que no se casara con un pueblo maldecido. Tenía que encontrar una esposa que pudiera seguir el plan divino para el llamado de su familia. Si Jacob fallaba, Rivka sentía que ella había fallado en todo su llamado y no valía la pena haber vivido. Qué importante es tomar la vida en serio. Cada uno de nosotros tenemos un papel importante en el programa de la redención del mundo. El temor de Isaac y la preocupación de Rivka son normales en personas que viven para el Eterno. El temor de Isaac había dado una impresión tan fuerte de Jacob que más adelante lo menciona específicamente en Génesis 31:32. Tener el temor al Eterno es importante porque debemos comprender, incorporar en nuestra mente, en nuestro corazón, la importancia y entender que en cada uno de nosotros hay un propósito del Eterno, que tenemos un propósito que cumplir y no nos debemos desviar de ese propósito. Que el temor de Isaac y Rivka esté con nosotros todos los días para que tomemos las decisiones correctas y no fallemos a aquel que nos ha llamado. Shalom. Robert Walter Vega, Ministerio Casa de Restauración Monte Oreb, desde la ciudad de Presidente Derqui, Buenos Aires, Argentina, hacia todas las naciones.